Buenas tardes, compañeros, espero estén pasando una excelente tarde. Seguiremos en nuestras clases de ajedrez en línea. Bueno, pues me da mucho gusto llegar a este punto porque tengo entendido que hasta esta clase que llevamos ya tenemos conocimiento de las piezas, los principales movimientos de ellas, la colocación de las mismas y también cómo se posiciona el tablero. En la última actividad que dejamos como tarea hablamos sobre el lenguaje algebraico en el tablero de ajedrez. En esta clase nos va a servir como herramienta para descifrar cada una de las posiciones en las cuales se encuentran y cómo se fue llevando a cabo la partida de ajedrez. El juego de ajedrez o una partida de ajedrez se define en tres fases. La primera, que es la apertura, el medio juego y los finales. Se preguntarán, ¿cómo le hace un jugador para que gane el 70 o el 80% de sus partidas? No es que sea un genio o que sea invencible. Simplemente es que tiene una estrategia de ataque y tiene los conocimientos y principios básicos para llegar a una posición estable en un final. Entre unas de las primeras reglas para hacer una buena apertura está colocar los peones en el centro. Siempre tenemos que poner nuestros peones en los lugares más sólidos, que sería E4 o D4. Esas son unas de las jugadas más sólidas cuando se juega en un tablero de ajedrez. Existen otras como F4 y C4, pero un 80% de las aperturas se juegan con E4 y D4. El segundo principio nos habla sobre el desarrollo de las piezas menores. Las piezas menores tenemos entendido que son los caballos y los alfiles. Estas piezas conforman las piezas menores. La tercera regla nos habla sobre el control del centro. Si vemos las posibilidades que tienen las negras de atacar a las blancas, son muy pocas, ya que el caballo defiende al peón central en D4, el alfil también lo defiende, el caballo defiende al peón de E4. La única pieza en algún momento vulnerable sería el alfil, pero este tiene la facilidad de ir o regresar sin ningún problema. Bueno, nosotros cuando ya tenemos el control del centro, tenemos dos opciones. Entre las primeras está desarrollar la dama, ya sea en E2, en D2 o en D3. ¿Cuál es la finalidad de esto? En los principales movimientos que habíamos platicado, les hablé sobre el enroque. Un movimiento que tiene dos funcionalidades. Una es entre ellas refugiar al rey y la otra es ponerlo a salvo y al mismo tiempo atacar a la torre. Moviendo la dama tenemos la flexibilidad de enrocarnos ya sea a la izquierda o a la derecha, dependiendo de la distinta posición que se encuentra en el tablero. Y la última regla que tenemos de la apertura es el enroque. 1, 2. El enroque largo. 1, 2. Y el enroque corto. Recuerden que este movimiento de enroque solamente se tiene que hacer cuando están abiertas las filas.
y también sin haber movido antes el rey o la torre. Esas son las condiciones que se tienen que cumplir para que este movimiento pueda ejecutarse. Ya hablamos sobre 5 reglas. Ahora vamos a ponerlo a prueba. Les voy a reproducir una partida que fue jugada en el Campeonato Nacional e Internacional Abierto Mexicano de Ajedrez de Semana Santa en la ciudad de León. Esta fue en la ronda número 4, con las blancas Yosimar Gutiérrez y por las negras Aldair Benítez Nieto. Las blancas inician con D4, lo que les había platicado sobre la necesidad de tener el control desde los primeros movimientos. Las negras responden con C6. Esta jugada se considera un poco pacífica, pero tiene un fin. La finalidad es de después jugar D5 y dejar un centro sólido. Las blancas continuaron con caballo F3, D5, lo que les había comentado antes del control del centro. Ahora las blancas juegan caballo a C3, seguido de caballo a D7, alfil F4, caballo F6. Hasta este momento quiero que hagamos una pausa y observemos la posición que se encuentra en el tablero. Yo les hago la pregunta, ¿qué posición tiene más ventaja hasta este momento? Les voy a dar la respuesta. Hasta este momento, las piezas que tienen una mayor ventaja son las piezas blancas. ¿Por qué? Porque las piezas blancas simplemente tienen más piezas pequeñas desarrolladas y las negras tienen solamente los 2 caballos. Además que la diagonal donde está la salida del alfil se encuentra bloqueada por el caballo.